Ya muchachos, esto es más o menos lo Profe, mismo. Dígame, y eso de tercero medio C, ¿cómo eso? ¿qué cosa de tercero? Ah, ¿Para qué sale ahí? lo que pasa es que lo que pasa es que los Power no es que los recicle, pero sí utilizo unas cosas parecidas entre una clase y otra. Déjame ver si es que no me equivoqué. Ahí sí. No, da lo mismo. Sí, es porque puse tercero C, pero lo borramos. Ah, ok. Era, era para no confundirme después. No, 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 soy tranquilo, se entiende, sí. Lo que pasa es que las materias en tercero y en cuarto son súper parecidas. La diferencia es la profundización que se hace. Bueno, se supone que ustedes lo vieron en tercero. Ya. Repaso bien rápido de lo que hicimos la semana pasada. Aquellos que faltaron. Vimos lo que era el producto cartesiano. Que era el producto cartesiano, era el conjunto que junta los pares ordenados, que eran los pares ordenados aquellos que tienen una primera y una segunda componente, de tal forma que el primero pertenece al primer conjunto y el segundo pertenece al segundo, valga la redundancia de eso. Entonces, por ejemplo, acá teníamos el conjunto A, 1, 2, 3 y el conjunto B, X y Z. Si quería formar los pares ordenados, era 1 con X, 1 con Y, 1 con Z, 2 con X, 2 con Y, 2 con Z, 3 con X, 3 con Y, 3 con Z. Es decir, todas las combinaciones posibles. Y si yo pedía al revés, B plus A, el que iba primero es la B y el que iba segundo es la A. Por eso se cambia al revés, donde primero van las letras y después van los números. También habíamos visto que una relación, la relación principalmente se refiere a que los elementos del producto cartesiano yo les daba una condición. Por ejemplo, en la relación 1, la condición es que los elementos que van segundo sean el doble que el primero. Entonces, de todos los pares ordenados que se pueden formar con el 2, 4, 6, 8, 10, 12, y que con el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, los únicos que cumplen la condición donde el primero, perdón, que el segundo sea el doble que el primero, son esos dos, 2 con 4, 4 con 8. Lo mismo pasa con cuando les doy la condición que el primero, la suma del primero con el segundo sea 12. Los únicos que tienen esa condición son estos: el 2 con el 10, 4 con 8, 6 con 6, 8 con 4, 10 con 2. Y si yo pido la condición donde el primero sea mayor que 11 y el segundo sea menor que 11, esos serían los que cumplen la condición establecida. Entonces teníamos, yo les daba un ejemplo súper simple, que un producto trus es como, o producto trus o producto cartesiano, es cuando uno conoce a alguien. Cuando uno conoce a alguien, trata de empezar a hablar, de conocerlo, y, y después se da cuenta a veces de que tiene cosas en común. Y cuando tienen cosas en común, ese desconocido pasa a ser un amigo. Una relación viene siendo esa parte, cuando encuentran las cosas en común y pasan a ser un amigo. Y vamos a ver que si una relación cumple ciertas condiciones, pasa a llamarse función. Lo mismo pasa con el ejemplo que le estoy dando. Un amigo o una amiga, después de conocerlos mucho mejor, ese amigo o esa amiga puede pasar a ser algo más, una pareja. Entonces, le explicaba, y ahí quedamos la clase pasada, en clases, que tenemos esta forma de expresar que se llama por extensión, perdón, por comprensión, porque como está con símbolos matemáticos, uno tiene que tratar de comprender lo que significa. Luego tenemos de esta segunda forma, que se llama por extensión, donde están todos los pares ordenados que cumplen la condición.
Y la otra forma que habíamos visto es esta de acá, que se llama diagrama sagital. ¿Y por qué se llama diagrama sagital? Porque está unido por flechas. Entonces, por ejemplo, en el caso 2, de la relación 2 que está acá, tenemos 2 con 10, 4 con 8, 6 con 6, 8 con 4, 10 con 2. Fíjense, lo que está primero, acá, corresponde al primer conjunto, que es este que está acá. Lo que está en el segundo diagrama, que es esto que está acá, corresponde al segundo conjunto. Y lo que hago es que lo que está relacionado, es decir, lo que está en pares ordenados, los uno con flechas. El 2 va con el 10, como hasta acá, el 4 va con el 8, el 6 va con el 6, el 8 con el 4 y el 10 con el 2. Y ahí me estaría sobrando en el primer grupo el 12 y en el segundo grupo me estaría sobrando el 3, el 5, el 7 y el 9. Eso es recordatorio de lo que vimos nosotros y alcanzamos a ver en clases la semana pasada. Ahora bien, los pares ordenados está compuesto por dos partes. La primera parte se llama primera componente y la segunda se llama segunda componente. Súper simple. A la primera componente también se le conoce como preimagen y a la segunda se le conoce como imagen. Entonces, se puede decir que la A es preimagen de la B y también se puede decir que la B es imagen de la A. En español, vuelvo a insistir, lo que le importa a ustedes saber es que la primera se llama sí o sí preimagen y que la segunda se llama sí o sí imagen. Nada más que eso les interesa. Primera preimagen, segunda sí o sí se llama imagen. Ahora bien, nosotros estábamos trabajando tanto en la relación como en el producto cruz con un conjunto A y con un conjunto B. El conjunto A se conoce como conjunto de partida. Es decir, vamos a ver de ese conjunto, vamos a tomar los primeros elementos que pertenecen a la preimagen, y al conjunto B se le llama conjunto de llegada o de codominio. Son los dos nombres que se le conocen, conjunto de llegada o codominio, que es decir que van a ser los elementos que se van a tomar para tratar de formar la relación o el producto cruz, cualquiera de los dos casos. Ahora, específicamente, si yo elijo o veo los elementos que tomo del conjunto A y del conjunto B, tienen un nombre en particular. Fíjense acá en el diagrama sagital del primero, va a ser muy fácil de ver. Entonces les decía, tengo el conjunto de partida, que viene siendo el primer conjunto, el conjunto A. Tengo el conjunto de llegada, que viene siendo el segundo, que en este caso es el B. Los elementos que tome del conjunto de partida, que en este caso es el 2 y el 4, solo esos dos elementos se les conoce como dominio. Y los elementos que tome del segundo, en este caso que es el 4 y el 8, solo esos dos elementos del total se les conoce como recorrido. Entonces, usando los mismos ejemplos que les mostré al principio, en la relación 1, donde el segundo tenía que ser el doble que el primero, se me forma el par ordenado 2,4 y 4,8. Si yo quiero ver cuál es el dominio, tengo que ver qué elemento está primero. Tengo el 2, tengo el 4. Por lo tanto, el dominio de la primera relación, el dominio de la primera relación es el 2 y el 4. En cambio, el recorrido
sería ver cuáles fueron los segundos elementos. Tengo el 4 y tengo el 8. Por lo cual su recorrido es 4 y 8. ¿Se entiende la idea o alguien no entendió? Aproveche de preguntar al tiro. Profe, yo no entendí muy bien esta parte. ¿Cuál? ¿Lo podría explicar de nuevo, por favor? ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es el recorrido? Sí. Ya, mira, fíjate que en la relación 2 tengo 2, 2,10, 4,8, 6,6, 8,4 y 10,2. Ya. El dominio es solo ver cuáles son las primeras componentes. Tengo el 2, El 2, 4, 6, 8 y 10. 8 y 10. Sí, calmado que no rayo tan rápido como se dice. Y veo Ahí. cuáles son las segundas componentes. El 10, el 8, el 6, el 4 y el 2. El Mm, dominio viene siendo el conjunto de las primeras componentes que viene siendo 2, 4, 6, 8 y 10. Y el recorrido es el conjunto de las segundas componentes. Tengo que colocar ordenado por si acaso. 2, 4, 6, 8, 10. Eso es dominio, eso es recorrido. mm, ok. Y en el caso de la tercera, si me fijo en el dominio, tengo el siguiente problema. El 12 se me repite sí o sí en todas. Cuando yo tengo en el dominio, trato de colocarlo, y un valor se me repite muchas veces, Lo me pone da lo lejos. mismo cuántas veces se repita, yo lo anoto una sola vez. Mm, ahí. Y luego veo las segundas componentes y la ordeno y tengo el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Entonces, No entendí, me perdí. el dominio viene siendo la primera componente. En el caso del Pero 3, ¿por qué en el dominio primero sale 2 y después abajo sale 2 de nuevo en el recorrido? Ahí, en eso no entiendo. ¿cuál? ¿En la 1, en la 2 o en la 3? En la 2, o sea, más Porque abajito. fíjate En lo que último ya hay. tengo el 2, me sale acá. El 2 me sale como dominio y como recorrido. El 2 lo tengo acá como segunda componente, por eso me aparece en el recorrido, y el 2 también me sale como primera componente, por eso lo Tiene que tengo. ponerlo de menor a mayor. Sí, tengo que ordenarlo de Ah, ya menor a era por mayor. eso. Ya sí, profe, era eso. Eso Sí, nomás porque no había entendido. piensa que lo ordeno como en un conjunto. Cuando lo ordeno en un conjunto, tiene que estar, si hablo de letras, tienen que estar ordenados alfabéticamente. Si los coloco en forma de números, tienen que estar ordenados. Pero cuando formo los pares ordenados, entendamos que para mí los pares ordenados es todo esto que está acá, no necesita estar en orden. Si yo quiero que el 12,10 esté primero y después esté al final el 12,2 o al medio, no hay problema. Pero lo importante es, sin importar qué ordenado esté acá, sí o sí su dominio y su recorrido va a estar ordenado. ¿Y el 12 de dónde salió? Fíjate acá en el R3, dice DOM R3, el dominio de R3, que es este que coloqué acá, Ah, ya, es el que está primero. ya. Ahora, aprovecho de por ahí sacarte la duda. Dominio es la abreviación de perdón, DOM es la abreviación de dominio y REC la abreviación de recorrido. Y yo te tengo que colocar el apellido. Por eso dice DOM R2, REC R2, DOM R3, REC R3. Porque de estos dos estoy sacando, voy a borrar acá la pizarra. Acá estoy sacando sí o sí el dominio de R3. ¿Y cuál es R3? Este de acá. Por lo menos espero que con eso saqué la mayoría de las dudas que tenían por ahí. Ya. Y acá vienen los problemas. Una función. Yo les decía que tenemos el producto cartesiano, que era como conocer a alguien,
Después tenemos la relación, que es como hacerse amigo de alguien porque encontró cosas en común. Y después ese amigo o amiga, con el tiempo puede llegar a ser pareja. ¿Y cómo puede ser llegar a ser pareja? O cómo puede ser en este caso pasar a ser una función si cumple dos condiciones, solo dos condiciones. La primera condición dice lo siguiente, que el dominio de la relación sea igual al conjunto A. Significa que el dominio tiene que ser los mismos elementos del primer conjunto. Si lo vemos en diagrama sagital, la primera condición es que no me falte ninguno que esté relacionado con uno del segundo. Ninguno del primero que esté relacionado con uno del segundo. Acá tenemos, en el ejemplo que está acá, tengo que el 2 se relaciona con alguien, el 4 con alguien, 6 con alguien, 8 con alguien, 10 con alguien. No hay ningún número que me sobró del primer conjunto. Por lo tanto, esto que está acá cumple la primera condición para ser función. Lo mismo pasa con el segundo. El 2 está relacionado con alguien, el 4 con alguien, 6 con alguien, 8 con alguien, 10 con alguien. Este de acá cumple igual la primera condición para ser función. De los ejemplos que le di, por ejemplo, denme un segundo. Ahí está. Me fui muy atrás. Fíjense esta de acá. Esta de acá no cumple la primera condición de ser función. ¿Por qué? Porque solo está relacionado el 2 y el 4. ¿Y qué pasó con el 6, el 8, el 8, el 10 y el 12? No están relacionados con ninguno. Por lo cual, automáticamente digo, esto que está acá no es función. Entonces, primera condición, que tome todos los elementos, ahí sí, que tome todos los elementos del primer conjunto que estoy tomando, sí o sí, no me puede faltar ninguno. Y la segunda condición es que si hago una relación con el segundo conjunto, los del primero no se pueden repetir. Llevándolo al ejemplo de parejas que les daba recién, el primero puede ser fiel, el primer conjunto tiene que ser fiel, pero el segundo no necesariamente tiene que ser fiel. Chan, chan, chan. ¿Cómo así? Fíjense que el 2 se relaciona con el 1. El 2 es fiel. El 4 se relaciona con el 1. El 4 también es fiel. A mí me da lo mismo el segundo conjunto, que tiene el 1, que no es fiel. A mí el que me interesa que sea fiel es el primero. El 6 solo está relacionado con el 5. Es fiel. El 8 solo con el 9 y el 10 solo con el 7. Por lo cual yo puedo decir que esto que está acá cumple los dos requisitos básicos para que sea función. Tomo todos los elementos del primer conjunto, sí. Y los elementos del primer conjunto son fieles, sí. Por lo tanto, sí puede ser función. En cambio, el segundo conjunto me da lo mismo que sea fiel o no. El que tiene que ser fiel, sí o sí, es el primero. Vamos en el segundo ejemplo. Habíamos visto que en el segundo cumple la primera condición, porque se toman todos los elementos del primero. Vamos a ver si cumple la segunda. El 2 es fiel con sí, porque se relaciona solo una vez. El 4 también es fiel, porque se relaciona con el 1. El 6 también, el 8 también. Y el 10 no es fiel. ¿Por qué? Porque el 10 se relaciona con el 1 y también con el 5. Entonces el 10 se relaciona con el 1 y con el 5. Ya que el 10 no sea fiel, hace que esto que está acá no sea una función. ¿Dudas con los dos requisitos básicos para saber si una relación es una función? Los repito nuevamente. La primera es que tome todos los elementos de que el primer conjunto, el que yo considere que es mi primer conjunto. Y la segunda es que los elementos del primer conjunto
tienen que tener o tienen que estar relacionados con un solo elemento del segundo. Si están relacionados con más de un elemento, ya no es función. Ya, no hay duda entonces. Perfecto. Lo otro que tenemos que ver son los valores que puede tomar una función. Los valores de una función, donde la x corresponde a una variable. ¿Por qué se les llama una variable? Porque puede tomar diferentes valores. Entonces, lo único que hay que hacer dame un segundo, Sebastián, para responder tu duda acá. Con solo un número que esté con dos conjuntos. Ya, mira. Respondiendo a la duda de Sebastián. Fíjense que en el segundo todos están relacionados con el 1. Me da lo mismo, como les decía, que los del primero se relacionen solo con uno del segundo. A mí lo que me interesa es que el primero no se relacione con más de uno del segundo. Ya desde el momento que se relaciona con más de uno del segundo, no es función. Es decir, llevándolo el ejemplo que les daba, ustedes están obligados a ser fieles del primer conjunto, pero su pareja del segundo conjunto, ella puede ser, ella o él pueden ser no promiscuos en ese sentido. Ellos pueden relacionarse con todo, voy a ser extremo en este caso. El primer conjunto del curso, el segundo es otro curso. Una persona del segundo curso puede estar relacionada con todo el curso sin problema, pero ustedes, que son del primer conjunto, no se pueden relacionar con más de una persona del otro curso. Tan simple como eso. Entonces, si yo coloco aquí, si yo elimino, por ejemplo, que el 10 se relacionaba con otro número, y acá tengo que el 2 se relaciona con el 1, el 4 con el 1, el 6 con el 1, el 8 con el 1, el 10 con el 1, fíjense que el primero solo se relaciona con un único valor del segundo. ¿Cumple la segunda condición? ¿Tengo todos los elementos del primero? Sí. Por lo tanto, eso sería función. No sé si respondo a tu duda, Sebastián. Ok. Ya, seguí entonces acá. Volviendo a lo que le explicaba de una función, entendamos una cosa súper básica. Lo que nosotros llamamos función es una modelación de la vida cotidiana. Nosotros no vemos funciones constantemente, es decir, no vemos la fórmula de una función. Nosotros vemos el cielo y no vemos un f de x igual a x elevado a 2 menos 3. Pero si vemos la aplicación de eso, la aplicación de eso se le llama modelación. Por ejemplo, algo súper simple es los tiros libres en el fútbol o los tiros libres en el básquetbol. Sabemos de que ahí está aplicado el concepto de parábola, porque la pelota forma una curva. Si yo represento, lo expreso matemáticamente, sería una función. Ahora, ¿cómo lo expreso matemáticamente? Por ejemplo, así, x elevado a 2 menos 3x. Esa sería la función, por ejemplo, de tirar el balón en el básquetbol al cumplir un tiro libre. Por lo mismo, que ustedes lo debiesen haber visto en física, cuando tuvieron en primero y segundo medio,
yo puedo cambiar los valores, porque si tengo una función que representa el tiempo y la distancia, es decir, pasado cierta cantidad de tiempo tengo que pasar cierta cantidad de distancia, esto se expresa como está acá. Tengo la función original y quiero saber qué va a pasar cuando a la función valga menos 1. Lo que tengo que hacer cuando la función valga menos 1 es simplemente reemplazar el valor de la x por el valor de menos 1. Entonces ya no va a ser x elevado a 2 menos 3x, sino que va a ser menos 1 elevado a 2 menos 3, y en vez de colocar la x, coloco por menos 1. Lo único que voy a hacer es reemplazar. Menos 1 elevado a 2 es 1. Menos 3 por menos 1 me da 3 positivo. Y 1 más 3, 4. Significa que cuando la función vale menos 1, esta función vale menos 1, su resultado es 4. Usándolo el ejemplo que les daba al principio, la primera componente es x, la segunda componente es y. Yo puedo decir que cuando la preimagen es menos 1, la imagen es 4. Voy con el segundo. F de 3 significa que cuando la x vale 3, el valor de la y, ahí tengo que resolverlo. Me queda 3 elevado a 2 menos 3 por 3. 3 elevado a 2 es 9, menos 3 por 3 es 9. Por lo cual me queda 0. Profe, Diga, pero si es menos 1 y da 4 es solamente en ese ejercicio, ¿por cierto? por supuesto, porque en este Ah, ya, caso, sí, 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 me había perdido. porque si yo pruebo el menos 1 en el segundo, Ujú. fíjate que me queda raíz de menos 1 más 2. Y menos 1 más 2 me da 1 positivo, por lo cual me queda raíz de 1, que es 1. Ah, ya. Como, Profe, dígame, y a la primero, ¿cómo sacó que la X valía así como menos 1? porque yo te Eso es estoy lo que diciendo no. que vale menos 1. Ah, ya. Fíjate que yo te estoy dando los valores de la X. Ah, ok. Obviamente después vamos a ver algunos casos donde ustedes van a sacar, pero el concepto básico que está acá, a estos Me pasan una valores idea. yo le estoy dando el valor, yo se los tengo que decir. Ok, vale, vale. Ah, ¿para qué me había preguntado recién? ¿Por qué en el menos 1 me da 4? Fíjense que ahí dice f de menos 1. Significa que estoy trabajando con la función f. Si yo quisiera trabajar que el menos 1 estuviera en la segunda función se llama g. Entonces tendría que haber preguntado cuánto vale g de menos 1, para indicar que estoy trabajando con la segunda función que se llama g. Ya. F de 0. El x se reemplaza por 0. Y me va a quedar 0 elevado a 2 menos 3 por 0, 0. 0 elevado a 2 también es 0 porque es 0 por 0. Por lo cual acá me queda que es 0 el resultado. En cambio, en la raíz, si yo les pregunto cuánto vale cuando el x vale 10, me queda 10 más 2, 12, raíz de 12. Cuando el g vale menos 6, me queda menos 6 más 2, que me queda menos 4, raíz de menos 4. Esto que ustedes debiesen haber visto el año pasado, números complejos, y si lo vimos, lo vieron en marzo, abril, indicaba que cuando yo tengo una raíz y adentro tengo un número negativo, el menos sale hacia afuera en forma de y saco y calculo la raíz correspondiente. Raíz de 4 es 2, por eso me queda 2i. Y finalmente, cuando la g vale 7, 7 más 2 son 9, y la raíz de 9 es 3. Duda, consulta, pregunta hasta acá. No, profe, ahí está bien. ¿Ya? Ahora, entendamos que parece que voy rápido, pero esto es Profe, ¿y por qué el conversando. 12 no le sacó la raíz?
porque no me da raíz exacta. Ah, ya. Digamos que saqué solo las raíces que era exacta, pero si la quieres sacar, yo no tengo ningún problema. Te la puedo dejar expresada en raíz porque esto es 2 raíz de 3. Ya. Sé que para algunos estoy hablando en chino o mandarín por conceptos de raíces, pero no se preocupen, vamos a hacer un pequeño repaso a futuro sobre las raíces. Raíces, potencia y logaritmo. Sí, por favor, porque como que hace que me reinicie. Sí, supuse que era un reinicio. Incluso, Sí. incluso si quieren, tengo un video del año pasado, tipo, no de clase, sino un video que hice yo explicando propiedades de potencia y de raíces. Se los puedo subir en el canal para que lo Sí, vean. profe, bacán. Sí, Ya, sí, sí. déjame anotarlo para acordarlo y yo lo hago sin problema en la semana, ¿ya? Y ustedes se los mando por último el link para que lo puedan ver. Ya. Entonces se entendió sin problema esto. Y por ahí, irónicamente, lo que alguien me preguntaba. La X, nosotros los profesores lo mal utilizamos bastante, pero la X va a variar o el valor va a variar dependiendo de qué se esté usando. El valor del -1 no es lo mismo de la F que para la G. Les dejo expresado ahí. La próxima semana vamos a ver el concepto del dominio y recorrido, pero de las funciones. ¿Alguna duda, consulta, pregunta que les quedó hoy día de la clase? Recuerden que yo les mandé, como les decía, yo les mandé por correo, La- misma forma donde les llegó el link, les mandé una guía con todos estos conceptos. Si usted quiere adelantarse en la guía, bienvenido sea. Profe, Dígame. Ok. la función de x cuadrado es una función. Sí, es una función.